En la última publicación hice referencia a la posibilidad de comprar dólares a un valor en torno a los 201 pesos comparado contra lo que es el dólar MEP, que está en torno a los 217, o el dólar Blue paralelo o ilegal, que está en torno a los 219. En primer lugar, me gustaría destacar que comprar dólares no es bajo ningún concepto una inversión. Nosotros no nos hacemos más ricos, no tenemos más capital a lo largo del tiempo comprando dólares, sino que simplemente dejamos de perder dinero en una moneda para pasar a perder dinero en otra. Y con esto me hago referencia a la inflación. La inflación en Argentina para el 2021 se ubicó en torno al 50,9% anual. Eso significa que si ganamos menos del 50,9%, si empezamos el año enero del 2021 con 100.000 pesos y hoy tenemos menos de 150.900, habremos perdido dinero en términos reales. Un plazo fijo del año pasado pagó un 37% de tasa anual, empezábamos con 100, terminábamos un año después con 137. Si ganamos menos de 150, perdimos dinero en términos reales. Lo mismo ocurre en Estados Unidos con la inflación de su país. La inflación para Estados Unidos en el 2021 se ubicó en torno al 7% anual, por lo cual si ganamos menos del 7% en dólares, perdimos dinero en términos reales. Cualquier persona que haya tenido dólares depositados en una caja de seguridad, en una caja de ahorros, en una caja de zapatos, perdió dinero en términos reales. Y de ahí lo importante de buscar alternativas de inversión que rindan por encima de lo que fue la inflación. En esta publicación hablé de lo que son obligaciones negociables, que ahora las voy a definir un poco más en detalle, pero sí me sorprendió, y es algo que quería comentarles, que hay mucha gente que sabe operar CDR y no sabe lo que es una obligación negociable. Y eso me parece bastante peligroso, porque cuando uno está operando un instrumento de renta variable como es un CDR, con todos los riesgos que eso implica, sin conocer previamente lo que está dejando de operar, es decir, otros instrumentos con otro perfil de riesgo, está comprometiendo lo que son sus finanzas. Si uno invierte en un instrumento sin conocerlo en profundidad, sin saber cómo se puede llegar a comportar y sin saber si es la opción más atractiva o más apta para lo que es el crecimiento de su cartera a lo largo del tiempo, me parece una decisión financiera completamente incorrecta. Es como aprender a correr antes de saber caminar o antes de saber gatear. Tenemos que conocer los pasos previos para poder tomar la decisión adecuada, para saber si nosotros deberíamos estar corriendo en el día de hoy o simplemente por el lugar donde estamos en nuestra vida tendríamos que estar caminando. En lo que es en referencia a lo que son las obligaciones negociables, para bajarlo por ahí a lo que es el común de la gente, una obligación negociable es un bono que emite una empresa privada, denominado bono corporativo, donde va a pedir dinero a alguien para financiar una determinada actividad para poderlo hacer crecer a lo largo del tiempo. Por ejemplo, YPF quiere desarrollar Vaca Muerta, no tiene los dólares para generar la explotación del hidrocarburo, hacer el pozo y después vender lo que es el crudo al exterior. Va al mercado de capitales, le golpea la puerta, le dice: necesito dólares para desarrollar Vaca Muerta, si ustedes me prestan los dólares, yo voy a obtener una rentabilidad determinada y con eso puedo pagarle un interés por el dinero que ustedes me presten. Les devuelvo el capital, los intereses a la fecha de vencimiento, yo me voy contento porque desarrollé Vaca Muerta, voy a poder seguir exportando y ustedes me dieron la plata para que yo pueda realizar esa inversión. Vamos a pasar a definir un poco los términos. La obligación negociable, bono corporativo o bono hacen referencia al mismo instrumento, a un instrumento de deuda que emite una empresa privada para buscar financiamiento. Este instrumento de deuda tiene 3 o 4 componentes. Uno es la fecha de vencimiento de la obligación negociable, es decir, cuando nosotros le prestamos el dinero, esa empresa nos va a devolver el dinero al vencimiento de la obligación negociable. Esa es la fecha de vencimiento. El segundo es la tasa de interés que nos paga, cuánto nos va a pagar por año por nosotros haber invertido en ese instrumento. Y el tercero es la frecuencia con la que va a realizar el pago de dicha tasa de interés. En un ejemplo numérico, una obligación negociable que pague un 7,5% de tasa anual, por ejemplo, para estar por encima de lo que es la inflación norteamericana, con vencimiento dentro de 2 años, hace que nosotros invirtiendo hoy unos $1.000, por ejemplo, vamos a cobrar un 7,5% de tasa de interés por cada año invertido. El 7,5% de $1.000 son $75, por 2 años invertidos serían unos $150. Si esa empresa paga los cupones de interés de manera semestral, como hacen la mayoría, estaríamos recibiendo la mitad de la tasa cada 6 meses. Si la tasa es del 7,5% anual, cada 6 meses recibimos un cupón del 3,75% del capital que nosotros tengamos invertido. Cada unidad de la obligación negociable se denomina nominal. Cada nominal de la obligación negociable es un compromiso por parte de la empresa del pago de $1 a la fecha de vencimiento, es decir, cuando nos vence la obligación negociable nos devuelven el dólar que invertimos, además de los cupones de interés. Entonces, si nosotros compramos, como había comentado recién, 1.000 nominales de una obligación negociable, a la fecha de vencimiento nos van a devolver $1.000.
Estos nominales los podemos comprar tanto en pesos como en dólares. Hoy hay obligaciones negociables que se están vendiendo a 201, 202, 203 pesos, que las podemos comprar justamente en pesos y recibir dólares a la fecha de vencimiento. Los dólares no los recibimos de manera inmediata a ese tipo de cambio, sino que tenemos que esperar a la fecha de vencimiento para cobrarlos. ¿Y cuánto estaremos cobrando? Si es una obligación negociable que paga 7,5% anual y la inversión es de 2 años, porque la obligación negociable, por ejemplo, se emitió con un horizonte de 2 años, a la fecha de vencimiento estaremos recibiendo en totalidad unos 1.000, o habremos cobrado en su totalidad unos 1.150 dólares. Es decir, cada 6 meses cobramos 37 dólares con 50, el 3,75% de los dólares invertidos. Eso lo cobramos 4 veces, entonces en el transcurso de 2 años habremos cobrado 150 dólares. Entonces el resultado de nuestra inversión total fue cobrar 150 dólares. A la fecha de vencimiento obviamente nos pagan el capital, que es la plata que nosotros pusimos. Si pusimos 1.000 dólares o compramos 1.000 nominales, recibimos 1.000 dólares. Esa devolución a la fecha de vencimiento se llama amortización, y el pago de los intereses que cobramos cada 6 meses se denomina cupón. Entonces nosotros, por una obligación negociable con vencimiento dentro de 2 años y pagos semestrales, cobramos 4 cupones de interés y recibimos la amortización 2 años después a la fecha de vencimiento, de enero de 2024, por ejemplo. Habremos cobrado 1.150 dólares en totalidad, la amortización más los intereses, y si pagamos esos 1.150 dólares que cobramos, unos 201 pesos, nos queda en realidad un tipo de cambio en torno a los 174 pesos con 80, porque compramos con 201 pesos 1.150 nominales. Obviamente por cada uno habremos pagado ese importe y nos queda un tipo de cambio más bajo. Este es un instrumento de inversión bastante atractivo para combatir lo que es la inflación norteamericana, dado que todavía están rindiendo por encima de lo que es la tasa de la pérdida de valor que se tiene de dinero por la inflación norteamericana. Y vamos a analizar también lo que son los riesgos de estos instrumentos. ¿Por qué paga 7,5 y para qué perfil de riesgo está orientado? En primer lugar, el perfil de riesgo para el que se orienta es un perfil moderado. Y acá me gusta separarlo siempre de una inversión de un perfil conservador, porque mucha gente se me acerca, quiero una inversión conservadora, pero quiero ganarle a la inflación. Y son cosas que no van de la mano. La inflación norteamericana en el 7% implica que nosotros tenemos que asumir un riesgo en torno al 7% para obtener la posibilidad de igualarlo y no perder dinero en términos reales. Hoy una inversión libre de riesgo en el mercado argentino puede ser un plazo fijo bancario. El plazo fijo bancario, ¿qué garantía nos da? Que el banco nos dice, si vos pones 1.000 dólares hoy, yo a la fecha de vencimiento te doy 1,75% más anual, sería 17 dólares con 50 más el capital, 1.017 dólares con 50. Ese 1,75% de tasa no nos alcanza para compensar la inflación norteamericana, por lo cual estamos perdiendo dinero en términos reales. Hay que asumir un riesgo un poco mayor, y acá están las obligaciones negociables. Como la obligación negociable no depende ya del banco que nos garantiza el pago, sino que depende de una empresa privada que garantice el pago, hay que ponerse a analizar a la empresa privada, qué capacidad de pago tiene, si tiene ingresos en moneda extranjera, si está con una posición de solvencia económica, cuánta cantidad de deuda tiene emitida, si va a tener negocios al futuro, de manera que nosotros podamos llegar a saber si vamos a cobrar finalmente nuestra obligación negociable o no, y ahí está el riesgo mayor de este instrumento de inversión. Si se analiza de manera correcta la empresa, vamos a cobrar todo en tiempo y forma. Si no se analiza de la manera correcta la empresa o se asume algún riesgo mayor, obviamente las posibilidades de incobrabilidad son un poco mayores. Por eso tenemos también empresas como Pan American Energy, que al negociarse también en el exterior y tener la posibilidad de recibir aportes de capital del exterior, hoy está dejando una tasa de interés en torno al 4% en dólares, por lo cual no nos permite compensar lo que es la pérdida de valor de la inflación norteamericana. Y otra empresa por ahí que ya cotiza en Argentina están con tasas más en torno al 7, 7,5%. Cuando las empresas que tienen por ahí una situación económica un poco más complicada están pagando tasas en torno al 11 o 12%. Entonces la lógica que hay que ponerse a analizar es si está pagando una tasa más alta, porque obviamente está asumiendo más riesgo. Y en todos los instrumentos de inversión, en todas estas obligaciones negociables, siempre al pagarse en moneda extranjera, que al menos son las que estoy recomendando, tiene injerencia el Banco Central. El Banco Central es quien le vende los dólares a las empresas para que puedan pagar los compromisos. Entonces cualquier cambio normativo futuro por parte del Banco Central que le impida a las empresas acceder a los dólares generan un nivel de riesgo para la persona que tiene que cobrar determinado capital en un tiempo determinado también. Entonces acá lo que se toma en cuenta es, al momento de invertir en estos activos, tener en cuenta que el Banco Central puede cambiar la regla del juego. Por eso, por ese riesgo, por ese plus de riesgo, estamos recibiendo una tasa 3 veces o 4 veces mayor de lo que paga un plazo fijo bancario, y a nosotros nos sirve para compensar lo que es la inflación norteamericana.
Esos son los valores que hay que tener en cuenta al momento de armar una cartera de inversión en obligaciones negociables. Obviamente que quien no quiera asumir ningún tipo de riesgo puede tranquilamente ir a un plazo fijo o quedarse con la plata en el banco. Pero bueno, ahí también hay que tener en cuenta la inflación norteamericana, que como ya había comentado fue el 7% anual en 2021. Si lo extrapolamos a periodos más largos de tiempo, en los últimos 10 años fue del 19%, es decir, 10 años acumulados hacia atrás. Enero del 2012, si nosotros teníamos $10.000 guardados en una caja de zapatos nuevamente o depositados en la caja de ahorro de banco, hoy ese dinero representa el mismo poder adquisitivo de unos $8.300. Y si lo hacemos en un periodo de tiempo más largo también, si es dinero que por ahí cobramos de una herencia o que nuestro padre ahorró, que nuestro familiar lejano, si se quiere, nos heredó, en 30 años la inflación norteamericana se ubicó en 103%. 103% es una pérdida de más de la mitad del poder adquisitivo sobre el dinero. Si teníamos $10.000 ahorrados, seguiremos teniendo esos $10.000, pero hoy nos permite comprar menos que $5.000 hace 30 años atrás. Y eso es lo importante a tomar en cuenta. Si ya lo tenemos claro en pesos, por favor empiecen a tenerlo claro en dólares, porque es un hecho que no se puede dejar de lado. Uno no puede simplemente comprar dólares pensando que está protegiéndose, sino que está perdiendo a una velocidad menor, pero no está dejando de perder. Así que tomen en consideración eso al momento de empezar a planificar sus carteras de inversión. Si ya están trabajando con algún broker o con alguna sociedad de bolsa o con algún banco, pónganse en contacto con esa institución y soliciten asesoramiento. Si quieren empezar a invertir porque tienen dólares justamente guardados en alguna caja de zapatos y no quieren seguir perdiendo dinero a lo largo del tiempo, pónganse en contacto conmigo, abrimos alguna cuenta comitente, evaluamos lo que es su horizonte de inversión, el riesgo que están dispuestos a asumir, se le explica obviamente claramente todos los riesgos de todos los instrumentos en los que se puede llegar a invertir, los retornos por ahí aproximados que se pueden llegar a obtener, los riesgos de cada uno, y en base a eso se toma la decisión de armar una cartera, siempre en concordancia con lo que el cliente necesita, entendiendo los riesgos de cada uno de los instrumentos, y eso me parece que es la manera adecuada de formar un portafolio de inversiones, no simplemente ir a comprar una acción porque lo leyeron en algún lado y les pareció que iba a subir a lo largo del tiempo, sino entendiendo en profundidad cuál es el riesgo que tiene esa empresa de acá a futuro, cuál es el comportamiento y la volatilidad que va a tener ese instrumento, cómo suben y bajan de precio el valor de los activos, y obviamente cada instrumento de inversión también tiene un horizonte de inversión recomendado, por lo cual una persona que quiere invertir de acá a un mes probablemente haya instrumentos que se adapten mejor a ese horizonte que otros que sean más a largo plazo. Así que siempre depende de lo que cada uno necesita en relación a cómo vamos a armar la cartera. No hay dos carteras iguales porque no hay dos personas con necesidades económicas ni ingresos exactamente iguales a otros, por lo cual cada persona necesita una cartera distinta y tiene que planificarse en base a lo que cada uno realmente necesita y no simplemente suscribir algún fondo común de inversión en dólares porque piense que el capital va a estar salvaguardado en ese instrumento. De hecho, muchos fondos comunes de inversión en dólares este año han tenido rendimientos negativos porque el mundo en realidad se está comportando de manera bastante volátil, y ahí por ahí sí es más atractivo estar en algún instrumento o parado en algún instrumento de renta fija, siempre y cuando el horizonte se alinee con ese tipo de inversión, que el riesgo que el inversor esté dispuesto a asumir sea ese riesgo, que lo entienda y que simplemente pueda dormir tranquilo con su inversión y que pueda ir creciendo a lo largo del tiempo a medida que a ese inversor también lo haga sentir cómodo. No asumir un riesgo por encima de la media con la idea de crecer de manera extraordinaria si el inversor va a perder horas de sueño, si no se va a sentir cómodo, si va a estar todos los días analizando y mirando su cartera de inversión, viendo cuánto vale y realizando consultas de manera muy habitual por miedo a que pueda llegar a perder su dinero. Así que bueno, en conclusión, pónganse en contacto con cualquier profesional, evalúen los riesgos que están tomando, entiendan lo que están haciendo y puedan dormir tranquilos con la cartera o las inversiones que estén realizando de acá hacia adelante. Muchas gracias por el tiempo.